noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes, con Rafael García Villegas. También, hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mis queridas Lauras, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos. Y hoy vamos a arrancar con un tema que lleva cociéndose por lo menos 2 años y que todavía la tarea es larga, ardua, y de ahí la importancia que se reúnan los especialistas. Efectivamente, para platicar y para ver soluciones, que ya se ha llevado a cabo una serie de acciones para proteger el patrimonio luego de los sismos, pero hay mucho más que hacer. Hasta el 29 de noviembre, restauradores de la Unión Europea y México se reunirán en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH para hablar sobre los retos para recuperar el patrimonio que se vio afectado por los sismos del 2017. Hace precisamente un año se realizó con éxito la primera edición de estas jornadas de trabajo. Si no hubiera sido con ese éxito, pues difícilmente uno reproduce cuando las cosas no funcionan bien. En esta funcionó muy bien, por eso esperemos que este simposio tenga una vida más larga todavía. Se previó en ese momento, se previó la necesidad de realizar este segundo encuentro, entre otras razones, debido a la complejidad de la gestión y la planeación estratégica en cuanto toca a la sociedad que resguarda y se relaciona de manera directa con el patrimonio cultural durante el proceso de reparación de daños, en este caso causados por los sismos. Estamos en la Reunión Nacional de Cultura, por lo cual no puedo acompañarlos esta mañana. En un mensaje grabado, la titular de la Secretaría de Cultura informó que más del 50% de los inmuebles afectados ya se han atendido y el resto se están trabajando con base en los estudios científicos que cada uno requiere. El propósito de estos recorridos, igual que las conferencias y posteriores actividades contempladas en la agenda del simposio que hoy inicia, permitirán analizar de manera transversal y directa las buenas prácticas, así como identificar las áreas de oportunidad en la materia y las importantes problemáticas a las que se enfrenta el proceso de la restauración. Lo que se busca también, lo que ansiamos, es preservar atributos materiales que dan soporte a un sistema de valores vivo, vigente, que debemos analizar de manera crítica y rigurosa para poder delegarlos a las generaciones futuras. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, continuaremos dándole seguimiento a este tema, a ver cómo van los avances, qué otras estrategias existen para la recuperación de este patrimonio. Y ya escuchábamos a Alejandra Frausto decir que está en la Reunión Nacional de Cultura. Se lleva a cabo a partir del día de hoy este encuentro en el Museo del Desierto, allá en Saltillo, en Coahuila, con el objetivo de trazar una política cultural nacional. La Secretaría de Cultura, en voz de su titular Alejandra Frausto, convocó a que sea una jornada para buscar la paz por medio de la cultura en México, y también destacó que para esta administración la cultura es uno de los ejes transformadores. Y también dijo que hay que tener en cuenta la migración, donde más riqueza cultural existe, generalmente es donde está más golpeado el país. En la apertura de la sesión se anunció que se duplica el apoyo a instituciones estatales de cultura para el próximo año. La Reunión Nacional de Cultura 2019 cuenta también con la presencia de todas las áreas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para facilitar los vínculos de trabajo y que, bueno, pues sean presentadas todas estas posibilidades a los encargados de ejecutarlas, todas estas políticas culturales estatales en el país. Y también este encuentro tendrá una sesión el día de mañana con la cual concluirá, y por supuesto nosotros ya estaremos dando reporte del mismo, muy importante que se reúnan para saber cuál es la situación, el termómetro de la cultura, sobre todo para el 2020. ¿Y qué te parece si hablamos de ciencia ficción, Rafa, en otros temas? Me encanta la idea, que siempre ha despertado la curiosidad de muchos, pero ¿hacia dónde va? Hay que reflexionar acerca de este género y sobre todo la presencia, no solo en México, sino en general en América Latina. En el Centro Nacional de las Artes ha dado inicio el segundo encuentro Estéticas de Ciencia Ficción. La comunidad académica que estudia ciencia ficción en México es apenas incipiente. Hay un grupo en la UNAM, y se están formando por ahí otros grupos. Desde antes ha habido varios de manera no institucional, pero este es, digamos, llevamos 3, 4 años que comienza a haber interés institucional, y hay algunos países que nos llevan ventaja, especialmente Brasil y Argentina.
Los antecedentes de este encuentro se remontan a 2016, cuando se creó en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas el primer seminario dedicado a la ciencia ficción. Para esta segunda edición, las conferencias magistrales, ponencias y mesas de discusión se centrarán en lo que sucede en América Latina. Tenemos 3 conferencias magistrales, una cada día. La primera está a cargo de Miguel Ángel Fernández, que es posiblemente el mayor especialista en ciencia ficción mexicana, en historia de ciencia ficción mexicana. Y tenemos el segundo día conferencia magistral de un especialista peruano, que nos va a hablar sobre la ciencia ficción decimonónica en Perú. Y el tercer día tenemos pues una visión más general sobre América Latina de parte de un brasileño. El encuentro conmemora los centenarios de la muerte de Amado Nervo, pionero del género en nuestro país, y de la publicación de Eugenia, esbozo novelesco de costumbres futuras, del médico Eduardo Ursáiz, considerada la primera novela de ciencia ficción escrita y publicada en México. Los especialistas, que contamos con un par en el seminario, consideran que hay varios libros de protociencia ficción, pero en sí que cumplan con todos los requisitos estéticos, especialmente de la ciencia ficción, que se inauguró con Frankenstein de Mary Shelley. Este es el primero que cumple con que la tecnología y las implicaciones que conlleva la tecnología tengan un papel central. Esa es de alguna manera una forma de definir la ciencia ficción. Es un poco complicado definir la ciencia ficción, pero ese es uno de los elementos. Si tú quitas el elemento ciencia ficcional de la historia y la historia se cae, entonces podemos concluir que sí lo es. De forma complementaria, la Cineteca Nacional proyectará el ciclo de cine latinoamericano de ciencia ficción, curado por Itala Schmelz y conformado por 9 películas. No toda la ciencia ficción propone, pero hay ciencia ficción que propone y también nos ayuda a reflejarnos en qué es lo que éramos y qué es lo que podríamos ser. Y tal vez de ahí podamos encontrar alguna pista que nos pueda ayudar un poco en este camino un poco aciago que estamos viviendo hoy en día. El segundo encuentro Estéticas de Ciencia Ficción concluirá el viernes 29 y podrá seguirse vía streaming a través del sitio web interfaz.cenart.gov.mx. Estaremos de 10 de la mañana a 7 de la noche y pues vengan y ustedes mismos descubran qué es lo que se está haciendo en la investigación sobre ciencia ficción en México y desde México. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, pues sí, ahí hay algunos ejemplos de lo que hay en México y pues un género que tiene representantes actualmente interesantes, ¿no? Muy interesantes, y lo que de inmediato nos remite, fuera de las latitudes y fuera de este contexto temporal y geográfico, hablar quizá de personajes como Julio Verne, que es de los grandes fundadores de este género, inspiradores, y que también ha dado mucho de inspiración a las nuevas generaciones y a los del continente. Y les platicamos que en el contexto de los 25 años de la celebración del Centro Nacional de las Artes se presenta una coreografía. Rosana Filomarino, ¿qué nos prepara para celebrar este cuarto de siglo del CENART? Migrantes es una obra de gran formato. En ella intervienen 13 bailarines y 25 estudiantes de las escuelas de danza de Lima y actores de la Casa Azul. Tiene música original para la puesta en escena de Rodrigo Castillo Filomarino. Lo que me movió a hacer esta obra es justamente lo contrario, tratar a través del fenómeno estético y no a través de la denuncia directa, tratar de entender, de estar con los migrantes, de volver la mirada hacia el que ya no tiene nada, que ha perdido todo en la vida. Es el transcurrir de un día. En la mañana estamos en el desierto, se va haciendo la mañana y es esta caminata con dificultades. Queremos expresar que todo este sufrimiento es en vano y que tenemos que echar la mano y tender la mano a los que lo padecen. Los quiero invitar, esta función es única para los 25 años del CENART. Estoy muy agradecida de la invitación porque el CENART ha sido mi casa desde que se fundó hasta la fecha. Bueno, pues de los temas que se están tratando en todos los ámbitos y la danza contemporánea es uno de ellos. Hay que darse una vuelta mañana a ver esta coreografía de Rosana Filomarino y vamos a una brevísima pausa. Volvemos.
Como cada miércoles, bajo la guía de Edgardo Bermejo, vamos descubriendo la huella que dejan los mexicanos en el extranjero en diáspora cultural. Se trata de una mujer que es promotora cultural, Heike Arcépalo, es especialista en áreas que tienen que ver con el vínculo de las artes, por ejemplo, con la oficina, con situaciones en las cuales la gente no está acostumbrada a ver una obra de arte, romperles el panorama. Ha hecho documentales también, tiene un documental interesante en torno a los trabajadores de la construcción. Edgardo Bermejo, platícanos de esta mujer de Heike. Muy bien, bueno, nuestra invitada esta semana es antropóloga, es cineasta, es gestora cultural y ha estado toda su vida muy ligada a Alemania. Ella nació en el 72 en Alemania porque sus padres, nació en la ciudad de Colonia, porque sus padres en ese entonces realizaban una estancia académica en Alemania. Ambos son antropólogos y lingüistas expertos en lengua maya. De modo que ella nació en Alemania, pasó sus primeros años allá. Después regresó a México, estudió Relaciones Internacionales en la UNAM, de ahí se fue a hacer una maestría de nuevo a Alemania y finalmente concluyó sus estudios en Nueva York, en la New School de Nueva York, donde estudió cine y arte. Por otra parte, ella en algún momento, cuando terminó la maestría, regresó a Alemania y trabajó algunos años en el Departamento Cultural de la Embajada de México. De modo que siempre ha estado muy vinculada al mundo alemán. Yo la conocí por ahí del 2006, 2007, cuando ella vino a China. Yo era el agregado cultural porque traía un proyecto que era resultado de su trabajo en la New School de Nueva York, un documental muy ambicioso que finalmente terminó, se llama Ciudades Creativas, en el que ella hizo una entrevista a fondo con miembros de la comunidad artística de 3 países periféricos para el mundo occidental en materia de arte. Delhi en la India, Beijing en China y la Ciudad de México. Este fue un trabajo extraordinario que ella realizó, un documental muy ambicioso donde intenta entender cómo desde la periferia se construye también identidad cultural y hegemonía artística y nuevas estéticas para el arte contemporáneo. De modo que ha estado entre la antropología, el arte, y ella finalmente regresó a México. Acá fundó una empresa de turismo cultural en la Ciudad de México, en la que ella ofrecía recorridos culturales, turísticos por la ciudad, pero invitaba a sociólogos, antropólogos, a cineastas, escritores, para extranjeros, y finalmente se regresó una vez más a Alemania hace un año. Allá está trabajando en distintas cosas, pero una de ellas es que se ha interesado mucho en el tema de la migración, de la xenofobia, de la multiculturalidad, y ella ahora mismo está preparando un documental de su trabajo con niños sirios refugiados de la guerra. Hay que recordar que Alemania ha sido uno de los países de acogida de los decenas de miles de refugiados por la guerra siria, y ella lo que hace es ofrece a estos niños programas de inserción cultural en el ámbito, en el contexto alemán, llevándolos a museos, a talleres, y de eso prepara un documental. Vamos a ver un pedacito de lo que hace Heike Arcépalo desde Alemania. Bueno, su formación es muy diversa, como ya nos explicabas, Edgardo, y esto le ha permitido incursionar en ámbitos muy diversos, tanto de la promoción cultural como de la propia creación. Sí, y de la investigación de los fenómenos culturales de nuestro tiempo. Justamente este año recibió una beca de la Unión Europea que otorga a realizadores cineastas extranjeros que residen en Alemania, y lo que he hecho con esta beca es emprender un nuevo proyecto que me parece fascinante. Resulta que hay un mexicano, cuyo nombre me han pedido mantener bajo reserva, que compró a precio de ganga un castillo en ruinas. Era una escuela ya abandonada en la antigua RDA,
en el estado de Brandenburgo, ya digamos, en frontera con Sachsen. Este mexicano compró este castillo y para restaurarlo trajo a Alemania albañiles mexicanos, pero además a un territorio que es de las zonas donde domina la extrema derecha xenofóbica alemana. En esta zona es donde menos extranjeros hay en relación a la población de toda Alemania. Y ahí hay un grupo de mexicanos trabajando en este castillo que habrá de ser rehabilitado. La idea es que al parecer será un espacio de residencias artísticas que dará empleo a los migrantes. Y Heike, justamente con el apoyo de la Unión Europea, está intentando documentar esta historia que me resulta fascinante. Es una historia que está arrancando, pero podemos ver un pedacito de lo que será esta historia de la otredad mexicana en Alemania, de otra diáspora cultural, la de otros obreros de la construcción. A ver. Bueno, mira, nosotros vamos allá a Alemania, vamos a compartir unos pocos de conocimientos que aquí tenemos en la Ciudad de México. Vamos a ir a enseñarles cómo se trabaja acá en la ciudad. Vamos a ir a compartir cómo se trabaja la albañilería, la electricidad más que nada y de todo en general. Uno como mexicano vamos a ir a poner el ejemplo allá y enseñarles que sí se puede, que en México también se puede, no nada más en el extranjero o en Europa. En todos lados se puede y donde quiera que vaya un mexicano siempre lo va a lograr. Me llamo Jesús Rubiol Gómez, soy de Perote, Veracruz. Igual yo soy Francisco Rubiol Gómez, igual soy de Perote. A echarle todas las ganas, vamos a trabajar con todo y más que nada a demostrarles que sí se pueden hacer las cosas tal y como aquí las hacemos, a demostrar que podemos sacar las cosas que nos piden y hacerlas bien hechas. Nuestro país en alto, sí se puede. Bueno, son propuestas originales. Nosotros presentamos aquí un reportaje en Noticias 22, Edgardo, hace algunos años, sobre un proyecto llamado OFIART, en el cual se llevó, bueno, una idea de Heike, llevar arte a oficinas, por ejemplo, en Santa Fe, que todo está muy regulado, muy controlado, que son espacios que pareciera que no permiten muchas modificaciones y se empezaron a poner fotografías en algún tragaluz, imágenes sorprendentes, colores. Y bueno, pues esto era cambiarle a la gente que está en la oficina todo el tiempo el panorama, romper con la cotidianidad, romper con la manera en que nos enfrentamos diariamente al trabajo, en el caso de la gente que está en oficinas en esta zona, ¿no? Y finalmente de eso va el trabajo de un gestor cultural en nuestros tiempos, de romper fronteras, de romper estereotipos, de romper paradigmas. El lema de este documental es No Borders, No Limits, una sola ciudadanía sin fronteras. Y el título del documental, que estará apenas por realizarse, es Castillos y Guetos. De modo que en esto anda Heike Arcépalo, una representante más de nuestra diáspora cultural, muy activa, una gestora cultural multidisciplinaria en muchos sentidos y que pues representa a México muy bien en un contexto tan complejo como el de Alemania, la migración, la xenofobia, el crecimiento de la derecha extremista. Ahí tenemos una voz crítica mexicana haciendo una diferencia a través de la cultura. Gracias por venirnos a platicar de ella. Gracias a ustedes. Rafa. Bueno, ya escuchamos, también me quedo con lo que decían los hermanos Rubiol, estos artesanos también de la construcción que llevaron allá a Alemania. En todos lados se puede. Muchas gracias por estas reflexiones, mi querido Edgardo. Y nos vamos ahora en otros temas. También tiene que ver con cuestiones internacionales, porque Serrat y Sabina están aquí en México. Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina regresan a México para realizar una gira que los llevará por Monterrey, Guadalajara, Querétaro y por supuesto la Ciudad de México. En este concierto titulado No hay dos sin tres, planean ante todo divertirse y mostrar esa amistad que los ha mantenido unidos. Va a ser igual y muy distinto que los anteriores, porque hay canciones nuevas, modos distintos de hacerlo, sigue habiendo mucho humor, sigue habiendo canciones clásicas y además va a haber, aquí no sé si cabrán 400 elefantes, ¿no?
luego lo medimos, pero no creo, ¿eh? Va a ser muy distinto e igual. En esta conferencia, ambos artistas hablaron de sus lazos con México, su admiración por Chavela Vargas y José Alfredo Jiménez, su gusto por la poesía y el respeto que sienten por la mujer. Creo que todo es un proceso muy complejo, es el movimiento de una sociedad hacia la justicia, ¿entiende? Sea una justicia económica, sea una justicia sexual, sea una justicia social, sea la justicia que es de difícil movimiento y además que anda muy a empujones adelante y atrás y adelante, que tiene que romper muchas barreras económicas, barreras religiosas, barreras sociales, que tiene que ir empujando. Creo que el progreso es evidente y creo que cuesta mucho por avanzar. Creo que para que las cosas estén parejas hará falta mucho. De todas las revoluciones planteadas en el siglo XX, que todas han sido en una gran parte una gran decepción y un gran fracaso, quiero aplaudir a las feministas porque es la única que está dando pasos de gigante. La gira por México de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina comenzará el 29 de noviembre en el Auditorio Nacional y concluirá el 13 de diciembre en Querétaro. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, como saben, ya estamos a unos días de iniciar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que cubrirá en su totalidad Noticias 22. Así que bueno, para abrir boca, ¿qué tal unas recomendaciones literarias? No siempre la maternidad está asociada con la felicidad. Las madres que han sufrido la desaparición de un hijo experimentan un profundo vacío al que nos lleva a conocer la escritora Brenda Navarro en su novela Casas Vacías. Mi cuestionamiento era siempre poner sobre el papel lo que yo llamo ahora un estado feminicida, es decir, un estado que violenta sistemáticamente a las mujeres en todos los lugares, ¿no? En la casa, en la familia, en el trabajo, en esta impunidad. Es decir, era como, quiero demostrar que las mujeres, hagamos lo que hagamos, siempre vamos a estar en este círculo de violencia que además afecta también a los hombres. Brenda Navarro también expone la fuerza que tienen estas mujeres para sobreponerse y crear redes para buscar a sus hijos. En México las demostraciones de afecto no son lo suficientes como para sentirnos cercanos, pero sí existe esa pulsión, digamos, de que a pesar de todo lo horrible todavía queremos divertirnos, sonreír, festejar, y eso es lo esperanzador. O sea, a pesar de este dolor todavía hay esta esperanza de seguir vivos, que parece cualquier cosa, pero que lo es todo. El accidente nuclear de Chernobyl de 1986, la omisión de la física Liz Meitner en el Nobel de Química por el descubrimiento de la fisión nuclear, las desventuras de Nikola Tesla y la muerte de Sócrates son algunos de los desatinos de la historia que Enrique López, Luis Felipe Ángeles, Antonio Romero y Andrés Alba, creadores de la plataforma digital Bully Magnets, retoman en su libro Historia Mundial de nuestros grandes errores. La historia, al menos como la vemos, como esta historia heroica que tenemos por lo general, por la historia oficial, por las historias nacionales, es como de que la historia es el progreso, ¿no? Los grandes héroes, los grandes inventores, los grandes pensadores, y como que la historia va hacia adelante. Pero en realidad, pues, la historia está hecho, pues, de la vida humana, y un factor muy importante de la vida humana son los errores, ¿no? Esos momentos donde nos equivocamos, que metemos la pata, que en realidad nos confundimos o que hacemos así una tontería gigantesca. Y nosotros lo que pensamos es, bueno, también de eso se construye nuestro pasado y se construye la historia. Cuando en la Edad Media, la religión católica, los sacerdotes empezaron a decir que los gatos eran como criaturas demoníacas, ¿no? Y entonces empezaron a quemar a los gatos masivamente. Pero eso trajo consigo un aumento en el número de ratas y después las ratas hicieron que la peste se esparciera por toda Europa, ¿no? Entonces, ese es uno. De hecho, lo dividimos en varias secciones. Una es malas decisiones, otra es malos consejos, también malas compañías, ahí cuando tenemos un mal consejo de alguien y demás, y también mala suerte, cuando
precisamente, o sea, todo se puede hacer bien, pero luego hay un factor azaroso que lleva a que todo se vaya al traste y ya no funcione, ¿no? Bully Magnets es un proyecto de Internet diseñado por estos comunicadores que busca explicar los acontecimientos históricos más importantes del mundo a partir de la sátira y sin la solemnidad que los caracteriza. Historia Mundial de Nuestros Grandes Errores es una publicación de Editorial Grijalbo. En sus más recientes libros, Verónica Gerber retoma 2 obras y las reinterpreta. En La Compañía, toma El huésped de Amparo Dávila para crear una narración que juega con lo plástico y las atmósferas. Y lo que decidí hacer con ese cuento fue justo intervenir muy puntualmente, de algunas maneras, ese texto y ponerlo junto con una serie de imágenes que lo que hacen es cambiar un poco el sentido de lo que se está narrando o de lo que se hubiera narrado originalmente, ¿no? Tal vez el cambio más importante es el de sustituir al huésped por la compañía, que es el título del libro. Y bueno, la compañía, pues, ¿qué es la compañía, no? Una empresa, un emporio que llega a un pueblo a aterrorizarlo y a devastarlo, ¿no? A despojarlo de todas sus riquezas, digamos, naturales, ¿no? En el poemario El otro día, lo que hace es retomar el libro de José Juan Tablada titulado Un día. Lo que hago allí es tal cual reescribir un libro que se publicó hace exactamente 100 años y que lo firmó Juan José Tablada, el poeta modernista mexicano. Y en efecto son haikus tal cual, hechos y derechos, 5, 7, 5, medidos, ¿no? Y lo que me interesó de ese libro de Tablada es que tiene la estructura justo, se llama Un día, el de Tablada, y tiene justo la estructura de un día, de los animales que ves en la mañana, en la tarde, al atardecer, en la noche. Me parece a mí que tanto La Compañía como Otro día están conectados a través de la reflexión sobre la crisis climática. Bueno, ojalá que los hayan anotado para ir corriendo a la Feria del Libro de Guadalajara y adquirirlos. Nos vamos a la pausa y terminando, no se pierdan a Kimberly Armengol, que nos espera para reflexionar sobre qué es lo que se necesita para poder sobresalir y lograr nuestros objetivos. Ahí vamos a tener a expertas que nos van a decir cómo lograrlo en Debate 22. En unos instantes regresamos. Como cada año, las voces mexicanas más distintivas del deporte fueron galardonadas. Destacados cronistas deportivos fueron reconocidos durante la ceremonia de premiación Voces del Deporte Mexicano, que se realizó el día de ayer en el Lunario. Este es un proyecto que busca rescatar las grandes voces del deporte en México, los grandes cronistas que han dado vida a los hechos históricos de nuestro deporte, ¿no? Y es un esquema que estamos desarrollando junto con la Fonoteca Nacional, la Secretaría de Cultura y con el apoyo de la cooperativa Cruz Azul. Hay momentos que retumban en la memoria. Los galardonados fueron divididos en 4 categorías: voces del ayer y memoria, grandes maestros, voces de siempre y voces de hoy. Por ejemplo, en los grandes maestros están leyendas de la crónica deportiva. Está, por ejemplo, don Melquiades, el que fue la voz del Estadio Azteca. Está Nacho Matus. Está Seide, que puso ahora sí que el mote de los ratoncitos verdes, ¿no? Está Pepe Alameda. Está de los jóvenes, está Ciro Procuna, está Luis García, Miguel Gurwitz, está Rafa Puente, en fin. Además del reconocimiento, se editará un libro que recopilará la biografía de cada uno de estos premiados. Se realizará un documental, un micrositio y formarán parte de la estela deportiva en la Fonoteca Nacional. Y lo que se pretende es justamente eso, dado que estas voces ya forman parte de la cultura popular y se han arraigado tanto en el ánimo de los ciudadanos, lo que queremos es reconocer justamente eso, la trayectoria, la cultura, la pasión, todo como se ha hecho en ese sentido de la crónica deportiva. Y de esa manera todo ello va a formar parte ya en la estela de la crónica deportiva
de la Fonoteca Nacional. Y esto ya queda para acceso pues de todo ahora sí que de México, ¿no? De México país y de todos sus ciudadanos, ¿no? También se anunció la creación de un diplomado de comunicación deportiva, cuyas inscripciones iniciarán en el mes de enero. Noticias 22, Óscar Cortés. Y ahora nos vamos a Tierras Galas. Un pueblo de Francia está construyendo un castillo medieval del siglo XIII en una superficie de 70,000 metros cuadrados. Eso sí, todas las técnicas utilizadas son medievales. Para platicarnos al respecto, saludo con muchísimo gusto a María Luz Moraleda de nuestro canal aliado Deutsche Welle. Mi querida María Luz, muy buenas noches. Platícanos, por favor, en qué consiste este fascinante proyecto. Buenas noches, ¿qué tal amigos de Canal 22? Mucho gusto saludarles. El castillo de Guerdon es el proyecto medieval más grande de Europa. Se está construyendo en Francia, a unos 200 kilómetros al sur de París, cerca de la pequeña ciudad de Trigny, en Borgoña. Pero aquí nunca hubo un castillo, en realidad es una nueva construcción medieval. De la mano de Jacques Moulin, arquitecto al frente del proyecto, su objetivo es diseñar una fortaleza inspirada en las de los siglos XII y XIII. El castillo está compuesto de madera, piedras y cal, y los materiales han sido obtenidos en bosques y canteras cercanos, tal y como se hacía en la Edad Media. Una gran torre y la estancia principal ya están levantadas. Es fascinante. ¿Cómo se les ocurrió esta original idea, María Luz? El proyecto fue iniciado en 1997 por Michel Guyot, propietario de un castillo en una villa cercana. Historiadores y aficionados de la Edad Media querían saber cómo se edificaba antiguamente un castillo. E inspirados por la llamada teoría de la arqueología experimental, es decir, aquella que invita a los expertos a vivir de primera mano la situación más allá de la teoría, reunieron dinero y se pusieron manos a la obra. Hoy aquí trabajan unos 40 artesanos de forma permanente. Además, también sirve de proyecto social, ya que da empleo a muchos jóvenes en riesgo de exclusión. El proyecto se financia con el dinero de los boletos. Además, se ha articulado toda una trama ficticia a su alrededor. El castillo pertenecería a un tal Gilbert de Guerdon, un noble local que habría comenzado las obras en 1226. Oye, y al parecer también buscan voluntarios. ¿Para cuándo estará terminado y se puede visitar ya? Todo el mundo puede echar una mano. Cada año vienen unos 600 voluntarios. Todos los materiales y herramientas se fabrican in situ y uno puede elegir si unirse a los carpinteros, testeros, a la fábrica de pigmentos de color o a los herreros. Además, es obligatorio vestirse con la ropa de época y no se permiten usar técnicas modernas. Todo un reto que seguro se vuelve bien divertido. Aún no se sabe cuándo se terminarán las obras de construcción, ya que para los trabajadores de este castillo el camino es la meta. En teoría, la fortificación debería estar terminada para el próximo año, pero no se sabe aún. Si simplemente lo quieren visitar, pueden hacerlo ya. Hay un restaurante medieval y se permite el acceso a las partes ya edificadas. Sin duda, una forma muy original de activar el turismo de una zona rural poco poblada como esta. Unas 300.000 personas visitan la obra cada año. Todavía están a tiempo de poner su granito de arena. Desde el canal internacional de Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda, que tengan una buena noche. Igualmente, mi querida María Luz, muchísimas gracias. Encantador en el más estricto sentido de la palabra este proyecto fascinante. Lejos de las tecnologías, dejas tu celular, te pones a construir un castillo medieval y viajas al siglo XIII en las llanuras francesas. Vale la pena. Laura, ¿qué opinas de darnos una vuelta a Francia? Ya está el restaurante, por lo pronto, para saber también qué comían en el medioevo. Un gran proyecto que uno podría pensar que bueno, pues es una diversión, que va a ser un parque temático. Yo creo que nos puede permitir reflexionar sobre esos excesos que los que estamos cayendo, que obviamente en aquella época pues la vida era mucho más austera, pero la gente también tenía muchas satisfacciones y se podía vivir bien desde otra perspectiva. Quizás sería una buena oportunidad para pues ver otros aspectos, ¿no? Hasta para conectarnos. Convivencia. Exactamente, en esta época de la intercomunicación con las nuevas tecnologías es cuando más incomunicados estamos. Aquí está una oportunidad para comunicarnos como lo hacían en el siglo XIII. Hay que darse una vuelta a Francia. Y a otros lados, ¿qué te parece, Rafa? Vamos a hacer un recorrido por noticias destacadas de otras partes del mundo.
Un fuerte sismo submarino golpeó este miércoles la isla griega de Creta. El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó en 6.0 la magnitud del temblor, registrado a las 9:23 de la mañana. Grecia está situada sobre importantes fallas geológicas, lo que hace a los temblores un fenómeno frecuente, aunque por lo general no dejan víctimas. Este es el tercer terremoto que se produce en Europa en tan solo 2 días. El pasado martes, un sismo de magnitud 6.4 sacudió a Albania. Se trata del terremoto más poderoso que azota al país de los Balcanes en décadas, dejando un saldo de al menos 24 muertos y más de 600 heridos. Las encuestas en línea a través de las redes sociales se han convertido en una herramienta muy poderosa para las empresas. De esta manera, es posible realizar estudios sobre el lanzamiento de productos específicos en el mercado. Viewpoints es la nueva aplicación desarrollada por Facebook que pagará a los usuarios participantes en las investigaciones que buscan mejorar los servicios de redes asociadas como Instagram, WhatsApp, Portal y Oculus. De acuerdo con su participación, los usuarios podrán acumular puntos que serán traducidos en ingresos económicos y les serán transferidos a sus cuentas de PayPal. Hace unas semanas, Australia sufrió uno de los incendios forestales más catastróficos de la historia, donde se perdieron alrededor de 1.7 millones de hectáreas de valle, murieron 6 personas y miles de especies animales. Lewis el koala fue uno de los afortunados sobrevivientes, quedando muy herido por el fuego y con dificultades respiratorias. En redes sociales fueron difundidas imágenes posteriores al rescate, donde se puede ver al marsupial en un grave estado de salud. Por esto mismo, el pasado lunes el Hospital de Koalas Port Macquarie de Nueva Gales informó que Lewis tuvo que ser sacrificado dado que su condición empeoraba con el paso de los días. Pues qué triste noticia, lamentable lo que sucede allá en Australia. Y esto también nos invita a reflexionar sobre los daños colaterales de la estulticia, de la estupidez del ser humano, de no reconocer que el calentamiento global es un hecho que está devastando el planeta y que nos llevamos entre las patas, como se dice vulgarmente, a los seres vivos como este koala, y lo vimos en California y lo vimos en el Amazonas y ahora se está viviendo allá en Australia. El planeta no es nuestro, les pertenece a todos los seres vivos y es momento de reflexionar y cuidarlo. Esta noticia triste, y con esta reflexión nos vamos a una brevísima pausa. ¿Narcotráfico o terrorismo o narcoterrorismo? Visión global. Doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, gracias por estar aquí para platicarnos acerca de uno de los temas más candentes de la política exterior mexicana en este momento, si no es el que más, que ha despertado opiniones muy diversas, muy encontradas. Las autoridades mexicanas, en voz de Marcelo Ebrard, ya han respondido a la idea de Trump, que no es solamente idea de él, porque ya 2 legisladores republicanos habían hecho esta propuesta de declarar terroristas a cárteles de la droga mexicanos, particularmente el Jalisco Nueva Generación, los Metros y el Cártel del Noreste. Y bueno, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles pueden ser las cosas? Bueno, primero la viabilidad. Ileana, me gustaría que nos platicaras si esto es posible. Ahorita todavía está en términos de propuesta en los Estados Unidos. ¿Puede hacerlo el presidente por sí mismo? ¿Se requiere que el Congreso lo apruebe? Bueno, vamos a empezar por esa última parte. Sí, es correcto. Primero, quien inicia, no de manera automática, por citar a estos cárteles como terroristas, se enlistan en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, que es una lista prevista por la legislación estadounidense y que emana justamente como una sección de la Ley de Inmigración e Inmigración. Lo que ellos quieren contener es que aquellos estados donde se desarrolla el terrorismo no penetren en su territorio, y por eso crean toda esta enorme legislación, donde hemos visto estados que han sido señalados como estados donde se desarrolla el terrorismo, entre otros, por ejemplo, en algún momento lo fue Irak después de la caída de las Torres Gemelas, ese gran atentado que se vivió el 11 de septiembre del 2001, un estado completo fue designado como tal, Afganistán, Irán en algún momento. Entonces hay diversas situaciones que pueden conllevar a un estado enlistarlo. Simplemente hay que citar Cuba,
que no necesariamente desarrollaba actos terroristas, estaba en esa lista hasta que se dio la flexibilización con el gobierno de los Estados Unidos y la posibilidad de tener una embajada en aquel territorio. Colombia, incluso, cuando se dio toda la concepción de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aunque ellos reivindicaban un movimiento de carácter político, Estados Unidos las consignó como grupos terroristas. Entonces, esta es una situación que también llama a la parte política. Pero volviendo a tu pregunta, ¿puede Trump hacerlo de manera automática o solitario? No. Él tiene que avisar al secretario de Estado, y es Mike Pompeo el que se encarga de configurar esos posibles hechos que se citan como terroristas para justificar su existencia, y él los propone al Capitolio. El Capitolio hace una publicación de ello y luego es el Capitolio quien decide si se enlista o no. Es decir, hay más actores que participan en la designación de una organización terrorista. Pero esto también, Laura y amigos, nos llevaría al planteamiento de si efectivamente se está desarrollando terrorismo en nuestro territorio a partir de la violencia que generan estas organizaciones criminales del narcotráfico. Y aquí la situación se puede observar desde dos vías. Primero, estas organizaciones están atacando al orden público o están atacando a la seguridad nacional. Y esto va a ser muy importante porque si están atacando al orden público, entonces están vulnerando al derecho, al orden jurídico previsto, y se tendrá que combatir a partir de nuestra propia legislación. Pero si estamos hablando de que estas organizaciones criminales están debilitando al Estado a partir de un ataque directo a su seguridad nacional, es decir, a todo el territorio mexicano, entonces no solamente aludiríamos a las leyes locales, sino también a un llamado de carácter político, ya no jurídico, de cooperación internacional. Existen 19 convenciones donde se habla de terrorismo, pero ninguna define lo que es el terrorismo. Solamente dan elementos para que los estados adopten y creen un tipo penal en la materia. En este sentido, el Código Penal Federal genera un tipo penal de combate al narcotráfico donde se establecen una serie de conductas que atacan a personas, bienes y servicios públicos, generando alarma, temor y terror a través de la debilitación del Estado y, por supuesto, a través de actos que conllevan incendios, explosiones, inundaciones y afectaciones a la seguridad nacional. Entonces, decir que esto es terrorismo sería muy complejo. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Porque también escuchamos una serie de voces que dicen que el Estado mexicano va a tener una intervención directa por parte de los Estados Unidos si se nos enlista en ese concepto. No es que va a haber una intervención o una invasión al Estado mexicano, porque evidentemente eso atentaría contra nuestra soberanía y en contra de toda la normatividad internacional que se ha desarrollado a partir de 1949 hacia la fecha. Particularmente las concepciones de soberanía donde el Estado es el que cuida sus fronteras. Lo que puede ocurrir en todo caso si se cita y no se delimita esta situación es que se pueda solicitar a Naciones Unidas a partir del Consejo de Seguridad la posibilidad de asistencia, pero nunca sin el consentimiento del Estado que padece esta situación, a menos que fuese tal grado de Estado fallido que entonces la propia comunidad internacional decidiera intervenir de manera directa, pero no es el escenario. Digamos que estamos muy lejos de eso, Sí, ¿no? francamente sí. Las estructuras, por ejemplo, de financiamiento del crimen organizado se están combatiendo con la nueva legislación en materia financiera, justamente la que dirige algún funcionario mexicano, que es Santiago Nieto, que es el que dirige toda esta situación de inteligencia financiera. Él está a la cabeza justamente con todas las organizaciones financieras para evitar el lavado de dinero, por ejemplo, y congelar activos y de todo lo que pueda provenir del crimen organizado, que esa es una de las consecuencias que ocurriría en Estados Unidos si se nos cita como tales. Estados Unidos tendría la capacidad
de no solamente la restricción de visado de aquellas personas que puedan ser consideradas involucradas en estos cárteles, sino también el congelamiento de sus activos, es decir, en las cuentas que existan en el territorio estadounidense, así como incluso el embargo de bienes que se puedan quedar con ellos dentro del territorio estadounidense. Entonces, que de algún modo ya lo puede compleja. hacer en cierta manera, ¿no? Sí, es correcto. Ahora, sin el calificativo de terrorismo ya lo podrían estar haciendo. Ahora, a mí me llama la atención desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de la relación con los Estados Unidos, la respuesta de México, que puede ser muy delicada, porque por un lado, pues claro, México le está afectando de una manera muy fuerte en su seguridad interna, pero por otro lado también la ayuda de los Estados Unidos que ha ofrecido el presidente Trump no se ha aceptado. Él mismo dijo, no me han aceptado la ayuda, yo tengo muy buena relación con el presidente. Marcelo Ebrard dice, bueno, no lo veo necesario que se declaren. Tampoco es que el gobierno mexicano pueda estar defendiendo de algún modo el buen nombre de los cárteles mexicanos, ¿no? Pero tampoco puede estar aceptando la ayuda de Estados Unidos. O sea, digamos que están en una situación que tiene que ser muy prudente, ¿no? Ya hay una ayuda, está el Plan Mérida y por supuesto también, por ejemplo, con los acontecimientos de la familia Levarón, que fueron los que iniciaron esta situación de denunciar lo que había ocurrido justamente respecto a sus familias, la petición en la página de la Secretaría de Estado para que se declararan estos cárteles como terroristas. Sí, sin duda, nos pone en una situación bastante importante. Pero también hay que decirlo, es un tema que también es de carácter político para Trump, que él puede capitalizar en aras de las elecciones al 2020, porque finalmente logra adeptos que lo que quieren es este famoso muro, y él construiría su famoso muro virtual, teniendo más Guardia Nacional justamente en la frontera y con el tema o el discurso de tratar de intervenir en nuestro territorio con la asistencia o ayuda que ha ofrecido el gobierno mexicano y donde justamente diplomáticamente me parece que es muy correcto que se privilegie el diálogo justamente con Mike Pompeo para que no se dé esta tipificación respecto a este delito y que haya la colaboración de uno y otro estado para inhibir este tipo de conductas, porque una gran interrogante que se ha planteado siempre en el escenario es ¿de dónde proviene todo el armamento que poseen estos grupos criminales capaz de combatir durante horas al Estado, a la Guardia Nacional, a la policía, etcétera, etcétera, no al ejército? Entonces, es de todos lados donde confluye la situación y donde se debe dialogar para tratar de delimitar su fuerza. Efectivamente, y bueno, y el consumo de drogas en los Estados Unidos, que bueno, también es un elemento que creo que no ha dicho Trump nada al respecto, ¿no? Así es. Habría que también el ver esa otra parte, que el comercio no se da de un solo lado, sino que es un asunto de dos, ¿no? Así es. No, pues esta es la visión global y la complejidad del mundo. Pues bastante complicado. Que seguramente seguirá siendo parte de la agenda binacional en los próximos días. Hay que ver cómo reacciona y también esperar a ver qué dice la ONU al respecto de estas declaraciones que hizo el día de ayer Donald Trump. Muchísimas gracias, Ileana. Un gusto. Un gusto como siempre. Y nos vamos a despedir, las invito a despedirnos con algo muy agradable, con música. Hoy cumple 40 años, es una niña, la violinista estadounidense Hilary Hahn. Ella ha ganado 2 veces el premio Grammy como mejor intérprete de música clásica, y esto con lo que celebramos su cumpleaños 40 es el concierto para violín número 1 en re mayor opus 19 del grandísimo Sergei Prokofiev. Que lo disfruten y nos vemos mañana en el horario de costumbre de Noticias 22. Gracias.